Hola, muy buenas tardes. Les agradecemos que hoy, miércoles 18 de septiembre, estén conectados a un nuevo webinar de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. En esta oportunidad, a través del Tribunal del Servicio Civil, abordaremos como tema el proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. Soy Consuelo Alonso y los estaré acompañando en la moderación el día de hoy y esta tarde. Así que agradecemos a quienes ya se están conectando desde las diferentes regiones del país. Muchísimas gracias por ello y por acompañarnos esta tarde. Y para dar inicio a este webinar, quiero invitar a quien nos va a brindar las palabras de bienvenida, y ella es la secretaria técnica del Tribunal del Servicio Civil, Karina Rodríguez Vila, quien ya está con nosotros. Adelante, Karina. Buenas tardes con todos. Gracias, Consuelo. Primero que nada, agradecer la participación de todos los que se encuentran conectados en este primer webinar del Tribunal del Servicio Civil. Hemos considerado oportuno comenzar el webinar del tribunal con este tema que es de vital importancia para todos, para el Estado y sobre todo para todos los trabajadores que brindan servicios al Estado peruano. Antes de profundizar los aspectos más relevantes del tema que nos ocupa el día de hoy, es importante recordar que el Tribunal del Servicio Civil es el órgano resolutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil encargado de resolver los recursos de apelación en última instancia administrativa en 4 materias: el régimen disciplinario, acceso al servicio civil, terminación de la relación del trabajo y evaluación y progresión en la carrera. Tenemos actualmente 2 salas que se encuentran con competencia a partir del 1 de julio del 2019 para ver los recursos de apelación tanto del gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Pero tampoco nosotros no tenemos competencia en algunos temas. Por ejemplo, los actos administrativos emitidos por universidades públicas, sanciones impuestas en contravención de la normativa de transparencia y acceso a la información pública o de recursos de apelación interpuestos por servidores del Congreso de la República, del Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, es importante recalcar que hoy por hoy el Tribunal del Servicio Civil tenemos una cultura de papel cero, dado que los recursos de apelación se recepcionan 100% digital de manera a través del sistema de casilla electrónica más conocido como el SICE. También contamos con otros 2 aplicativos informáticos al servicio de la ciudadanía. Este es el consulta en línea del estado de los expedientes, más conocidos como el CLE, y el ETLA, que es un sistema de expediente digital para que podamos acceder de todas las imágenes digitalizadas de los expedientes que se han realizado acá en el tribunal. Ahora procedo a dar pase a las colaboradoras que van a incidir y que van a desarrollar el tema por el cual estamos hoy día reunidos. Gracias. Muchísimas gracias a Karina Rodríguez Vila por estas palabras de bienvenida. Y como bien ha mencionado ella, vamos a iniciar con las presentaciones de esta tarde en nuestro webinar El proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. Esta tarde nos acompaña también Vanessa Dávalos Abril. Ella es especialista del Tribunal del Servicio Civil y el tema que va a abordar esta tarde y en esta primera parte de nuestro webinar es el procedimiento administrativo disciplinario
principios, faltas, sanciones, autoridades competentes y plazos de prescripción. Así que dejo con ustedes a Vanessa Dávalos. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Consuelo. Verificar si se ven mis PPTs y se me escucha bien. Sí, perfecto. Adelante. Bien. Muchas gracias. Primero, saludarlos a todos los que están conectados y agradecerles por participar en este webinar, en el cual vamos a abordar un tema muy importante como es el procedimiento administrativo disciplinario. Y nos preguntaremos por qué es importante este tema. Porque a través del mismo, el Estado está ejerciendo una potestad pública, un poder público que es el poder de sancionar. Y como todo poder público, este no es ilimitado. Es decir, que debe de realizarse bajo ciertas condiciones, ciertas limitaciones y respetando ciertas garantías. Es por eso que el día de hoy vamos a abordar 4 puntos medulares. El primero está referido a los principios del procedimiento administrativo disciplinario, el segundo sobre las faltas y sanciones disciplinarias, el tercero referido a las autoridades competentes y finalmente el último es el referido a los plazos de prescripción. Con relación a los principios aplicables al procedimiento disciplinario, podemos advertir que en la Ley del Procedimiento Administrativo General tenemos 11 principios. Ahora, en la práctica se ha podido advertir que hay 3 principios que son aquellos que inciden en mayor recurrencia en vicios de nulidad cuando estos son vulnerados. Vamos a desarrollar 3 de estos principios. El primero está referido al debido procedimiento. Este principio engloba otras garantías y derechos. Entre ellos está el derecho a la defensa. ¿Y qué implica este derecho a la defensa? Implica que al servidor a quien se le va a iniciar un procedimiento disciplinario tome conocimiento de cuáles son esos cargos que se le están atribuyendo. Y no es solo notificar, sino que además esta imputación de cargos tiene que ser clara, tiene que ser concreta, tiene que ser coherente. ¿Para qué? Para que el servidor que está siendo investigado pueda defenderse adecuadamente a través de la presentación de sus descargos o a través del ofrecimiento de los medios de prueba que considere pertinentes. Otro de los derechos que engloba este principio está el derecho a tener una decisión debidamente motivada. Es decir, no basta que la autoridad que sanciona mencione que tal servidor ha incurrido en tal falta, sino que debe sustentar de manera fáctica y jurídica cuál es la responsabilidad que ha considerado atribuir a este servidor público. Y otra de las garantías es el de la doble instancia. ¿Qué quiere decir? Que si el servidor público es sancionado, él tiene la facultad de poder impugnar dicha decisión, ya sea a través de un recurso de reconsideración o un recurso de apelación que lo ve el Tribunal del Servicio Civil. Otro de los principios que son vulnerados de manera recurrente es el principio de tipicidad. Sobre este es importante señalar que hay 3 aristas. La primera está referida a que las conductas que son sancionables deben estar previstas previamente en una norma con rango de ley. Aquí cabe precisar que en caso que la ley autorice su colaboración reglamentaria, es factible que también en un reglamento se pueda tipificar las faltas disciplinarias. La segunda arista está referida al grado de especificidad, es decir, que esa conducta que se va a sancionar tiene que estar prevista en la norma con un determinado grado de claridad a fin que las personas de a pie podamos entender qué es aquello que se está sancionando. Y la tercera arista está referida más al operador jurídico, es decir, a quien va a instruir y a quien va a sancionar. Ambos deben fundamentar de qué manera o exponer las razones respecto de cómo este hecho que sucede en la realidad concuerda o encaja con el supuesto previsto como falta en determinado marco normativo. Y finalmente, el principio que vamos a desarrollar es el de razonabilidad. Este principio lo que nos dice es que las decisiones que tome la administración pública respecto a la determinación de responsabilidad disciplinaria no pueden responder a un argumento o a un argumento mecanizado, sino que tiene que haber una apreciación razonada sobre la conducta, sobre los medios de prueba. Y además se tiene que evaluar los criterios de graduación de la sanción. Entonces, estos principios son importantes para un adecuado ejercicio de la potestad administrativa disciplinaria. Ahora bien, más adelante es importante también saber cuáles son esos cuerpos normativos donde están consideradas las faltas disciplinarias. Podemos advertir en la PPT que tenemos las faltas leves, las faltas graves y muy graves. Respecto de las faltas leves, estas están previstas en el reglamento interno de los servidores civiles y son pasibles de ser sancionadas con amonestación verbal o amonestación escrita.
Ahora bien, en el caso de las faltas graves y muy graves, tenemos determinados cuerpos normativos que los recogen. En principio está la ley del servicio civil, la 30057. Específicamente, en su artículo 85, se recogen aquellas faltas que pueden ser susceptibles de ser sancionadas, ya sea con suspensión o con la destitución. También las encontramos en el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil. También hay infracciones que están previstas en la ley del Código de Ética de la Función Pública y la ley del Procedimiento Administrativo General. Aquí es importante hacer una tingencia con relación a las faltas que están reguladas en la ley del Código de Ética. Estas tienen un carácter residual. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se van a aplicar esas infracciones cuando no se encuentre una falta como tal prevista en la ley 30054 o en su reglamento general. Ahora bien, ya que conocemos dónde están reguladas las faltas en materia disciplinaria, es importante conocer cuáles son aquellas sanciones que podrían aplicarse. Y tenemos 4 tipos de sanciones. Tenemos aquellas que son las más leves, como es la amonestación verbal y la amonestación escrita, y tenemos aquellas que tienen un grado de gravedad mayor, como es la suspensión sin goce de remuneraciones y la destitución. Respecto a las 2 primeras, ya lo he mencionado, está la verbal y la escrita. Y en el caso de la suspensión, tenemos que esta va desde un día hasta los 12 meses. Y en el caso de la destitución, que esta implica la desvinculación del servidor público, además se ha previsto como medida accesoria la inhabilitación. Y esta inhabilitación es de 5 años. Además, es importante señalar que para el caso de los ex servidores, la sanción que se aplica es la inhabilitación. Y hay otros 2 puntos importantes a considerar. En principio, en que las sanciones no se acumulan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir una suspensión más otra suspensión me da una destitución. Ahora bien, ya que hemos considerado cuáles son aquellas sanciones aplicables, vamos a verificar cuáles son las autoridades que van a participar en función a la sanción aplicable. Verificamos en el cuadro que tenemos la primera sanción, que es la amonestación verbal. En este caso, quien sanciona va a ser el jefe inmediato, dada la naturaleza de esta sanción que es reservada. Y esta no se inscribe en el legajo. Luego pasamos a la amonestación escrita. En este caso, quien instruye y quien sanciona es el jefe inmediato. Y quien actúa como órgano de segunda instancia es la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de la suspensión y la destitución, podemos advertir que el órgano que actúa como segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Ahora bien, ¿quién instruye en el caso de la sanción de suspensión? Podemos advertir que es el jefe inmediato. ¿Y quién sanciona? Es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de la destitución, quien instruye es la jefatura de ORH y quien sanciona es el titular de la entidad. Aquí es importante señalar que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa. Es esta la que va a sancionar en este tipo de sanción. Y otro punto importante a considerar es que tanto la autoridad sancionadora podría, de la revisión de los hechos, advertir que ese hecho no es de tal gravedad, como por ejemplo no correspondería a una destitución. Entonces sí podría variar la sanción, por ejemplo, a una suspensión, pero es importante considerar que esa variación debe estar debidamente motivada en el acto de sanción. Ahora bien, las primeras autoridades que hemos señalado está prevista para los servidores públicos, pero en el sector público también hay funcionarios públicos. Y dado la característica de funcionarios públicos, en el régimen disciplinario se ha previsto que actúen determinadas autoridades. Por ejemplo, en el caso de gobierno nacional, quien va a actuar como órgano instructor va a ser una comisión ad hoc. Y esta comisión está compuesta por 3 personas, 2 funcionarios de rango equivalente al servidor que está siendo investigado y por el jefe de ORH. Y quien va a actuar como órgano sancionador es el titular de la entidad. En el caso de los gobiernos regionales y locales, quien va a actuar como órgano instructor es el jefe inmediato. Y quien actúa como órgano sancionador también es una comisión ad hoc. Esta comisión ad hoc está elegida por 2 miembros entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior al servidor que está siendo investigado. Y también está conformada por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Ahora bien,
Ya tenemos conocimiento de cuáles son los principios que se deben respetar, cuál es el cuerpo normativo donde están previstas las faltas de carácter disciplinario, cuáles son las sanciones que corresponde aplicar, ya sea si es un servidor público o un funcionario público. Y vamos a pasar a un cuarto tema, que son los plazos de prescripción. Estos plazos de prescripción son muy importantes, dado que si transcurre el plazo máximo previsto en la norma, la administración pública ya no va a poder ejercer la potestad administrativa disciplinaria. Entonces, ya sea que nos encontremos en el rol de órgano instructor o de órgano sancionador, es necesario tener presente estos plazos de prescripción. Ahora bien, en el marco de la Ley del Servicio Civil, se han establecido 2 plazos de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. El primero es de 3 años desde cometida la falta. En este punto es necesario hacer una tingencia de que hay variedad de tipos de faltas. Tenemos las faltas instantáneas, las faltas permanentes y las faltas continuadas. En el caso de la primera, este cómputo se iniciaría desde que se comete la misma. En el caso de las permanentes y las continuadas, desde que cesa la conducta infractora. Entonces, esta diferencia es importante porque es el punto de inicio para iniciar un adecuado cómputo de los plazos de prescripción. Por ejemplo, en los gráficos podemos advertir que el plazo de los 3 años se inicia, ahí está, el 15 de marzo del 2015 y culmina el 15 de marzo del 2018. Y ahora surgirá la pregunta, ¿qué pasa si en esos 3 años la ORH toma conocimiento de la conducta infractora? Allí se inicia el segundo plazo de prescripción del año. Como vemos en el gráfico, esta toma de conocimiento sí o sí se tiene que realizar dentro de esos 3 años. Si es que la toma de conocimiento se realiza de manera posterior, ya no es factible poder iniciar un procedimiento disciplinario. En ambos gráficos podemos advertir que esa toma de conocimiento se hizo dentro de ese plazo. Ahora bien, aquí hay que añadir un plazo adicional, que es cuando obra un informe de control. En los casos de informes de control, el cómputo del plazo de prescripción se inicia desde que la autoridad que conduce la entidad toma conocimiento de este informe de control. A partir de esa fecha tiene 1 año para poder iniciar el procedimiento disciplinario. Y aquí viene otro punto importante. ¿Cuándo se inicia el procedimiento disciplinario? Se inicia cuando se notifica debidamente al servidor con la imputación de cargos, con el acto de inicio. Y este punto nos lleva al siguiente plazo de prescripción, que es el de duración. Este plazo de duración del procedimiento inicia con la notificación del acto de imputación de cargos. ¿Y cuándo culmina? Culmina con la emisión del acto de sanción. Sobre este punto, el tribunal ha emitido un precedente de observancia obligatoria, que es el 001-2016. ¿Y por qué lo emitió? Porque la Ley del Servicio Civil establece que este plazo culmina hasta la emisión del acto de sanción. Sin embargo, el reglamento hace referencia a la notificación del acto de sanción, por lo que, por un tema de jerarquía normativa, se estableció que el plazo se va a computar hasta la emisión del acto de sanción, como lo advertimos en el gráfico. Ahora bien, hemos dado las pautas básicas y específicas para que se pueda llevar a cabo un adecuado procedimiento administrativo disciplinario y para que el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración pública se realice correctamente, respetando todas las garantías a fin de obtener una decisión debidamente motivada. Y en caso se cuestione la misma, pueda ser revisada por el Tribunal del Servicio Civil. Muchas gracias. Le damos las gracias a Vanessa Dávalos por esta presentación. Ella se va a quedar con nosotros, así que los invito a que sigan dejándonos sus preguntas en el chat de nuestro Facebook. Y quiero aprovechar para agradecer a quienes nos han dejado también sus saludos en este chat, que son desde la Unidad Ejecutora 05 de la Municipalidad Provincial de La Libertad, del STPAT, del Consejo Superior Nacional de Justicia, de Puno, de Asunción en Cajamarca, de San Juan de Miraflores, de Cutervo también en Cajamarca, desde Trujillo, de la Municipalidad Distrital del Tambo en Huancayo y también desde la provincia de Huanta en Ayacucho. Muchísimas gracias por estar conectados esta tarde en un webinar de Servir. Y a continuación, la segunda presentación de esta tarde aborda como tema las instancias del procedimiento administrativo disciplinario y recurso de apelación. Esta presentación está a cargo del especialista del Tribunal del Servicio Civil, Eliana
Torres Morón, quien ya me acompaña y a quien dejo con ustedes. Adelante, Eliana. Hola, Consuelo, buenas tardes. ¿Me confirmas, por favor, si se me Sí, oye? ¿Todo bien? sí, perfecto. Adelante, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, a fin de continuar con el desarrollo de esta presentación, el tema que vamos a tratar ahora está referido a las instancias del procedimiento administrativo disciplinario y el recurso de apelación. Con tal propósito, empezaremos por analizar las fases del procedimiento administrativo disciplinario, luego trataremos los recursos administrativos de impugnación y finalmente culminaremos con los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación. En cuanto a las fases del procedimiento administrativo disciplinario, estas son dos, la fase de instrucción y la fase de sanción. Sin embargo, existe una etapa previa que antecede al inicio formal del procedimiento. Esta etapa es la etapa de precalificación, cuya finalidad es recabar información a nivel preliminar sobre la verosimilitud de los hechos, es decir, si es probable que los hechos denunciados se hayan producido en la realidad o no. Esta etapa previa de carácter preliminar inicia con la recepción de la denuncia, puede ser una denuncia de parte, un reporte interno en la entidad, un informe de control o un hecho de público conocimiento. Una vez recibido alguno de estos mecanismos de denuncia, lo que va a hacer el secretario o secretaria técnica es efectuar las indagaciones preliminares a efectos de determinar si emite un informe de precalificación recomendando el inicio del procedimiento o si por el contrario dispone el archivo de la denuncia. Luego tenemos la etapa de instrucción, que ya corresponde al procedimiento administrativo disciplinario formalmente iniciado. Empieza con la notificación del acto que contiene la imputación de cargos al servidor a efectos de que puede ejercer su derecho de defensa presentando sus descargos. Esta etapa culmina con la emisión del informe final de instrucción, el cual contiene la recomendación de la imposición de una sanción o, en su efecto, puede recomendarse también la absolución del servidor. Seguidamente tenemos la etapa de sanción. Esta etapa inicia con la recepción del informe final de instrucción, el cual tiene que ser notificado al servidor a fin de que pueda solicitar el uso de la palabra o presentar alegatos complementarios en caso lo considere necesario. Finalmente, el órgano sancionador va a emitir la resolución que impone la sanción o la resolución que determina la absolución de responsabilidad. Esta es la base de la estructura del procedimiento. A continuación vamos a ver cada una de las etapas de manera detallada. La etapa de precalificación está a cargo del secretario o secretaria técnica, que es un servidor designado en adición a sus funciones o puede ser contratado para que se dedique de manera exclusiva a ese rol. En el caso de las entidades de gobiernos nacionales, es importante precisar que en el caso de las entidades de los gobiernos regionales y locales, la designación se efectúa en adición a las funciones mediante ternas que son propuestas por el alcalde o el gobernador regional a efectos de que el consejo regional o el consejo municipal elija a uno de los servidores propuestos dentro de estas ternas y finalmente sea designado en adición a sus funciones. De preferencia, el secretario o secretaria técnica tiene que tener formación legal. Las autoridades que van a intervenir en el procedimiento como órgano instructor u órgano sancionador no necesariamente tienen formación legal. Por eso es importante y de preferencia se estima conveniente que el secretario o secretaria técnica tenga formación legal porque va a ser precisamente quien va a asistir, quien va a brindar el soporte legal tanto al órgano instructor como al órgano sancionador. El secretario técnico, como lo indicamos hace un momento, recibe la denuncia y entonces tiene que efectuar las indagaciones preliminares para evaluar si el hecho denunciado se ha producido, si es
posible de ser subsumido en alguna falta disciplinaria. Para esto, el secretario o secretaria técnica puede suscribir requerimientos de información. Estos requerimientos de información tienen que ser obligatoriamente atendidos por las autoridades que sean requeridas. Es obligatorio atender estos requerimientos de información bajo responsabilidad, así lo establece la directiva del PAD. Como resultado de las indagaciones que vaya a realizar el secretario técnico, debe emitir también una respuesta al denunciante en caso el hecho provenga de una denuncia de parte. Y en el plazo de 30 días hábiles tiene que darle una respuesta sobre el estado de su denuncia. Finalmente, el secretario técnico, de acuerdo al material que a nivel indiciario haya recopilado, determinará si recomienda el inicio del procedimiento emitiendo su informe de precalificación o si más bien declara el archivo de la denuncia. En el supuesto de que emita su informe de precalificación, este debe contener la identificación del hecho imputado, el servidor que habría cometido el hecho, la falta disciplinaria imputada, el juicio de subsunción entre el hecho y la falta, las posibles normas vulneradas y la identificación del órgano que debería intervenir como autoridad instructora. Aquí podemos ver todas las funciones que tiene a cargo el rol de secretario o secretaria técnica. Recibir las denuncias, responder a los denunciantes en el plazo que establece la directiva, efectuar las indagaciones preliminares, suscribir requerimientos de información. También va a custodiar los expedientes y documentar toda la actividad probatoria. Puede proponer también la adopción de medidas cautelares, como por ejemplo que se exonere al servidor de su obligación de asistir al centro de trabajo o se le ponga a disposición de la Oficina de Recursos Humanos. Entre estas funciones, una que tiene especial relevancia es que en el supuesto de que se emite el informe de precalificación, tiene que identificar al órgano instructor que debería dar inicio al procedimiento. Como lo vimos hace un momento, que ya Vanessa lo comentó, en el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, las autoridades del procedimiento que desempeñan el rol de órgano instructor y órgano sancionador son determinadas en función a la propuesta de sanción. Esto quiere decir que las autoridades van a variar según la sanción sea amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución. Por eso es que la propuesta de sanción va directamente ligada a la identificación del órgano que debería intervenir como autoridad instructora. Entonces, en el supuesto de que en esta identificación se presente algún conflicto de competencia, ya sea negativo porque la autoridad que ha sido identificada no desea intervenir como órgano instructor o no se considera competente, o porque existen más de dos autoridades que se consideren competentes para intervenir como órgano instructor, en estos supuestos el tribunal ha emitido la resolución de sala plena número 10/2020, en la cual se desarrollan los criterios interpretativos bajo los cuales pueden resolverse estos conflictos de competencia. Seguimos ahora con la fase de instrucción. La fase de instrucción puede encontrarse a cargo del jefe inmediato si la sanción propuesta es de amonestación escrita o de suspensión sin goce de remuneraciones, o puede encontrarse a cargo del jefe de recursos humanos en el caso que la sanción propuesta sea de destitución. El órgano instructor es quien va a emitir y decidir el inicio del procedimiento a través de una resolución debidamente motivada con una imputación precisa, clara y concreta que tenga el hecho, la falta disciplinaria imputada, el juicio de subsunción entre el hecho y la falta. De haber normas vulneradas, tienen que señalarse también las normas vulneradas, los antecedentes, quiere decir todos los documentos o elementos que se hayan recabado hasta ese momento, los derechos y obligaciones del servidor, el plazo para que presente sus descargos y la autoridad ante quien debe presentarlos. Es importante que al momento de notificar el acto de imputación de cargos se notifique también los antecedentes que se hayan recabado hasta ese momento.
para que el servidor pueda contar con todos los elementos necesarios a fin de ejercer su derecho de defensa. En esta etapa se van a recibir los descargos y también se pueden acopiar mayores pruebas si es que lo que se ha recabado hasta la etapa de precalificación no es completamente suficiente. Entonces, en la etapa de instrucción puede desplegarse actuaciones probatorias como inspecciones, recibir declaraciones o requerir determinados documentos. En base a toda la actividad probatoria que se haya desarrollado en la fase de instrucción, el órgano instructor va a emitir el informe final de instrucción. En este informe, el órgano instructor tiene que determinar si se ha cometido la falta o no, si esta falta es posible de ser atribuida al servidor o no, y en función a eso, cuáles son los elementos que acreditan su participación. Asimismo, tiene que recomendarse la imposición de una sanción concreta partiendo del análisis de todos los criterios de graduación de la sanción. Este informe final de instrucción lo que contiene es una recomendación y esta recomendación va dirigida al órgano sancionador. Los errores más frecuentes que suelen presentarse en esta etapa es que el acto de inicio no tiene todos los elementos mínimos que establece la directiva del PAC. Por ejemplo, no se señala con claridad el hecho imputado o no se determina cuál es la falta disciplinaria en la que debería subsumirse, o no se notifican los antecedentes recabados hasta ese momento al servidor, ¿no? En relación a la identificación de las faltas disciplinarias, es importante tener en cuenta que, en primer lugar, deben evaluarse si los hechos se subsumen en alguna falta disciplinaria prevista en la Ley del Servicio Civil. Si es que el hecho no se puede subsumir en alguna falta disciplinaria prevista en la Ley del Servicio Civil, recién entonces puede recurrirse de manera residual a las infracciones de los principios, deberes y prohibiciones previstos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Es posible también que estas infracciones se imputen a título de falta, pero la aplicación de estas infracciones es de carácter residual. Y sobre esto también el tribunal ha emitido una resolución de sala plena, que es la número 006-2020. En esta resolución se desarrollan los criterios con carácter vinculante de la forma en cómo se debe efectuar una imputación adecuada de las infracciones a la ley del Código de Ética. Menciono esto porque también es un error muy frecuente que muchas veces en los procedimientos imputan de manera simultánea faltas disciplinarias previstas en la Ley del Servicio Civil y faltas o infracciones previstas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y esta imputación simultánea está prohibida. Seguimos ahora con el flujograma de la fase de instrucción. Como ya lo mencionamos, se emite el acto de inicio. Este debe ser notificado al servidor para que presente sus descargos. Finalmente, el órgano instructor va a emitir el informe final de instrucción recomendando la imposición de una sanción o eventualmente la absolución del servidor. La fase de sanción puede estar a cargo del jefe inmediato, en el caso de la sanción sea de amonestación escrita, del jefe de recursos humanos, en caso la sanción a imponerse sea de suspensión sin goce de remuneraciones, o del titular de la entidad, en caso la sanción a imponerse sea la de destitución. Esta fase inicia cuando el órgano sancionador recibe el informe final de instrucción. Este informe tiene que ser notificado al servidor. El servidor, de considerarlo pertinente, puede solicitar el uso de la palabra o puede presentar alegatos complementarios. En caso solicite el uso de la palabra, se llevará a cabo el informe oral, y si el órgano sancionador considera que todas las pruebas recabadas en la fase de instrucción han sido suficientes para formarse convicción sobre la comisión de la falta, entonces emitirá la resolución imponiendo la sanción. Si por el contrario el órgano sancionador considera que aún hace falta desarrollar algunas actuaciones probatorias complementarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, entonces puede disponer la realización de estas actuaciones y en función a eso formarse convicción sobre si la falta disciplinaria se ha producido o no.
De acuerdo a eso, emitirá la resolución de sanción o de archivo del procedimiento, ¿no? La absolución. En este punto es importante tener en cuenta que en caso se determine la imposición de una sanción, la sanción a imponer tiene que ser determinada previa valoración de los criterios de graduación de la sanción. Estos criterios tienen algunas pautas o conceptos de aplicación de acuerdo a las circunstancias del caso y de acuerdo a las condiciones del servidor. Sobre esto, el tribunal también ha emitido la resolución de sala plena número 001-2021, en la que se desarrolla el contenido de cada uno de los criterios de graduación de la sanción y la forma en cómo estos deben ser aplicados para poder imponer una sanción que se considere proporcional y razonable. También en relación a la imposición de la sanción, se ha emitido la resolución de sala plena número 002-2021, referida a los eximentes y atenuantes de responsabilidad, que también debe observarse a efectos de imponer una sanción proporcional. Los errores más frecuentes que se presentan en esta etapa es, por ejemplo, que no se valoran o no se motiva la valoración de los criterios de graduación de la sanción, sino que se impone la sanción directamente, lo cual impide conocer cuál ha sido el juicio de análisis sobre la valoración de cada uno de los criterios de graduación de la sanción. También pasa que se impone la sanción sin evaluarse los descargos que ha presentado el servidor. No se emite pronunciamiento, es decir, no se tiene en cuenta para nada sus descargos. Ese es otro error muy frecuente. Otro error que también se presenta en esta etapa es cuando se altera la imputación inicialmente efectuada, ya sea porque se varían los hechos, porque se adiciona algún hecho o porque se varía la falta o se adiciona alguna falta. Esta variación de la imputación inicialmente efectuada sin que previamente se haya comunicado al servidor esta variación genera que se afecte su derecho de defensa, así como el principio de coherencia o correlación entre la acusación y la sentencia. Este es el flujograma de la fase sancionadora. Se recibe el informe final de instrucción. Este es notificado al servidor, quien puede solicitar el uso de la palabra. De ser así, se programa el informe oral, luego de lo cual existe un plazo para que el órgano sancionador pueda finalmente emitir la sanción o emitir la resolución absolviendo de responsabilidad al servidor. Seguimos ahora con los recursos administrativos de impugnación. Los recursos administrativos son el de reconsideración y el de apelación. El recurso de reconsideración es presentado en el plazo de 15 días hábiles desde que se notifica el acto impugnado, debe basarse en nueva prueba y es resuelto por la misma autoridad que emite el acto impugnado. El recurso de apelación también se presenta en el plazo de 15 días hábiles, es resuelto por el Tribunal del Servicio Civil en los supuestos de las sanciones de suspensión y destitución. Si la sanción es de amonestación escrita, entonces es resuelto por la Oficina de Recursos Humanos. Sobre la interposición de recursos, es importante tener presente que los recursos administrativos deben dirigirse contra el acto final del procedimiento, y el acto final del procedimiento es la resolución que impone la sanción. En esta oportunidad se pueden cuestionar los actos previos, ya sea el acto de inicio o cualquier otro acto que se considere que ha causado una afectación y que se haya emitido durante el procedimiento. Todos esos actos previos pueden cuestionarse, pero el momento para hacerlo es cuando se emite el acto final del procedimiento, que es el acto con el cual se impone la sanción. Tenemos ahora los requisitos de admisibilidad, tanto para el administrado como para la entidad, ¿no? El administrado tiene que señalar su identificación, su nombre, el número de su DNI, su domicilio. El recurso tiene que estar dirigido y ser presentado ante la autoridad que emitió el acto. Tiene que señalarse el petitorio de manera clara, precisa, qué es lo que se solicita al tribunal, los fundamentos de hecho y de derecho y los medios probatorios que pueda tener o pueda estimar por conveniente ofrecer el administrado, ¿no? O en su defecto puede identificarlos para que luego sean recabados.
El administrado también tiene que presentar debidamente llenado su formato 1 con sus datos para efectos de que se le pueda crear su casilla electrónica, que es el medio en el cual el tribunal va a efectuar las notificaciones de las comunicaciones que emita. La entidad debe remitir el acto impugnado y el cargo de notificación del acto impugnado a efectos de determinar si el recurso de apelación ha sido presentado dentro del plazo. Debe remitir también todos los antecedentes que hayan dado lugar al acto impugnado, el formato 1 del representante de la entidad para que se le cree también la casilla electrónica donde se van a efectuar las notificaciones, el informe escalafonario del servidor en donde conste el cargo que ocupa, su vínculo laboral, cuál es su régimen laboral y el área donde se desempeña. Ahora, existen ciertos requisitos que van a variar dependiendo de la materia. Por ejemplo, si la materia es de acceso al servicio civil, concursos públicos o procesos de selección, tienen que adjuntarse las bases de ese proceso de selección. Si la materia es régimen disciplinario, debe presentarse el acto de inicio y el cargo de notificación del acto de inicio. Si la materia es terminación de la relación de trabajo, entonces tienen que presentarse los contratos del servidor o las resoluciones que aprueben su contrato. Y estos son los requisitos que deben ser presentados a efectos de poder obtener un pronunciamiento de parte del Tribunal del Servicio Civil y que el recurso de apelación sea admitido a trámite. Muchas gracias. Seguimos ahora con la ronda de preguntas. Muchas gracias a Eliana Torres Morón, especialista del Tribunal del Servicio Civil, por esta presentación también que ha sido tan clara y creo que ha aportado muchísimo para que ustedes conozcan más sobre el PAD, el procedimiento administrativo disciplinario. Y ahora, como bien ha mencionado, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. El equipo del Tribunal del Servicio Civil ha estado muy atento recogiendo las preguntas que nos han dejado a través de nuestro chat, así que ella junto con Vanessa Dávalos van a estar respondiendo estas preguntas, que procedo a leerles porque ya las tengo aquí para poder atender a todas sus consultas. Iniciamos este momento. Para Vanessa, ¿el órgano instructor del PAD puede recomendar los días de suspensión aplicables a un servidor? Me Consuelo. Claro, efectivamente, el órgano instructor, como realiza toda la instrucción en esta etapa, es decir, va a recabar los descargos del servidor que está siendo investigado, sí puede proponer un periodo de tiempo, ya sea 1 mes, 2 meses o 3 meses o el máximo de 12 meses. Y eso sí, esta recomendación que se realiza a través del informe del órgano de instrucción debe estar debidamente motivada. Perfecto. Tenemos una consulta para Eliana. En el caso de las sociedades de beneficencia, ¿un servidor puede ser sancionado previo procedimiento administrativo disciplinario? Claro, lo que pasa con las sociedades de beneficencia es que fueron, digamos, excluidas del ámbito de aplicación, pero dame un segundo que voy a comprobar esta información. Sigan dejándonos sus consultas en nuestro chat, porque aquí tenemos varias consultas muy interesantes que están atendiendo nuestras expertas. Asimismo, recuerden que pueden entrar también a nuestra página web y buscar información sobre los aplicativos que tiene el Tribunal del Servicio Civil para que puedan ustedes revisar sus expedientes de manera digital. Sí, efectivamente no se encuentran bajo el ámbito de aplicación porque fueron excluidas y no tienen la condición de entidades públicas. En esa medida no están bajo el ámbito del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Perfecto. Bien, una pregunta más para Vanessa. ¿El titular de la entidad puede delegar bajo resolución para que otro funcionario asuma como órgano sancionador? No, en realidad la potestad administrativa disciplinaria, que en este caso la ejercería el titular de la entidad para la sanción de destitución, no puede ser delegable. Lo que sí podría pasar es que el titular
podría estar inmerso en una causal de abstención. Si se da ese supuesto, se tendría que seguir todo un procedimiento para que se pueda designar a la nueva autoridad que va a sancionar. Pero no se puede delegar esta potestad. Perfecto. Para Eliana, una nueva pregunta. ¿Qué significa que, en aplicación de una medida cautelar, un servidor tenga que ser trasladado a otra sede? Las medidas cautelares que prevé el régimen disciplinario son que se puede exonerar al servidor de su obligación de asistir al centro de trabajo o se le puede poner a disposición de la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, entiendo que sería la segunda opción, que se ponga el servidor a disposición de la Oficina de Recursos Humanos como medida cautelar. Perfecto. Muchas gracias por esta respuesta. Una nueva consulta para Vanessa. ¿Qué sucede si un servidor recibe diferentes sanciones? ¿Prevalece alguno sobre otro? En principio, si ha recibido diferentes sanciones, hay que ponernos en dos supuestos. Entiendo que el primer supuesto estaría referido a si son hechos distintos. Si me inician un procedimiento por el hecho A y se me impone una determinada sanción, no hay ningún inconveniente con el segundo caso, que es un hecho B y se me impone otra sanción, porque cada uno de los procedimientos se ha iniciado por hechos distintos. ¿Cuál sería el cuestionamiento? Si se me ha iniciado un procedimiento por determinado hecho, coloquemos que es el hecho A, y luego que se me ha sancionado se me inicia otro procedimiento por el mismo hecho. Allí sí habría un inconveniente porque tenemos un principio que es el no bis in idem, que no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho. Entonces, en ese supuesto específicamente, sí se podría cuestionar esta doble sanción. Una nueva consulta para Vanessa. En caso de concurso de infractores de diferente nivel jerárquico en un gobierno local, ¿cómo se investiga? Ok, el tema de los concursos de infractores está referido específicamente para determinar a la autoridad competente que va a actuar en la etapa de instrucción. Entonces, en los casos donde hay diferente nivel jerárquico, cada uno de estos va a tener un jefe inmediato distinto. Por ejemplo, en el caso de la sanción de suspensión, se requiere que quien actúe como órgano instructor es el jefe inmediato. Allí, quien va a actuar como tal va a ser el jefe inmediato de todos estos que tenga un mayor nivel jerárquico. Él es el que va a actuar como órgano instructor. Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta también. Una nueva consulta para Eliana. En el caso que un trabajador ha sido sancionado con una amonestación escrita mediante un memorando, ¿qué acciones puede realizar dicho trabajador? Bueno, puede interponer recurso de reconsideración o recurso de apelación, ¿no? Que son los dos recursos administrativos a los que se encuentra habilitado para interponer y cuestionar esa sanción si es que la considere ilegítima. En el caso del recurso de apelación, este va a ser resuelto por la Oficina de Recursos Humanos de la propia entidad. Perfecto, muchísimas gracias. Para Vanessa, en el caso de una municipalidad provincial, ¿quién se encarga de emitir la resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra un servidor? Bueno, depende de la sanción que ha sido propuesta a nivel de precalificación. Si en caso la sanción que ha sido propuesta es la de suspensión, quien va a iniciar el procedimiento disciplinario es el jefe inmediato del servidor. Y en el caso que se proponga como sanción la destitución, quien va a iniciar el procedimiento disciplinario es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, la actuación del órgano instructor, así como del sancionador, depende del tipo de sanción que ha sido propuesta por el secretario técnico en su informe de precalificación. Una consulta para Eliana. Si el órgano instructor en el informe final recomienda el archivo del PAT y el órgano sancionador verifica que corresponde la imposición de una sanción, ¿el órgano sancionador puede variar dicha recomendación de archivo? Sí, en efecto, lo que contiene el informe final de instrucción es una recomendación. En la medida que es una recomendación, el órgano sancionador se puede apartar. Este apartamiento tiene que estar debidamente motivado en la resolución que impone la sanción, es decir, tiene que exponer las razones fácticas y jurídicas por las cuales se aparta de esta recomendación, pero sí es posible porque el informe final de instrucción no tiene carácter vinculante para el órgano sancionador, es solo una recomendación.
Bien, una nueva consulta para Vanessa. Si han transcurrido los 3 años desde la comisión del hecho imputado y 2 años después del OSI hace un informe de control específico y solicita iniciar un PAT, ¿se habrá configurado la prescripción del plazo? Que es importante en principio detallar algo. Hay dos plazos de prescripción para el inicio. El de los 3 años, que se computa desde la comisión de los hechos, y el segundo plazo es de toma de conocimiento por parte de la ORH y en el caso de los informes de control, por parte de la autoridad que conduce la entidad. Ahora bien, en el caso que nos propone, podrían haberse suscitado dos supuestos distintos. En el caso de que esta toma de conocimiento por parte de la entidad del informe de control se hubiese dado en el plazo de los 3 años, aún no se habría configurado ese plazo. Eso en primer lugar. Si es que la toma de conocimiento de este informe de control se dio después de transcurrido estos 3 años, ya se configuró este primer plazo de prescripción. Ese es el primer caso. Ahora, ¿qué pasaría si en esos 3 años se toma conocimiento de este informe de control y pasado un año desde la toma de conocimiento del informe de control, la entidad no inicia el procedimiento disciplinario? En ese supuesto, también se habría configurado el plazo de prescripción. Entonces, es importante determinar estos dos supuestos a fin de poder considerar si se ha aplicado o se ha configurado el plazo de prescripción de los 3 años o el plazo de prescripción del año. Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta también. Para Eliana, dicen buenas tardes. ¿Quién sería el posible responsable si se contrata para ser secretario técnico de procedimiento administrativo disciplinario y no emite designación mediante resolución? Esto depende, ¿no? Si la entidad es del gobierno nacional, sí es posible contratar a un servidor para que se dedique a dedicación exclusiva a desempeñar ese rol. Si las entidades son del gobierno regional y local, ya hay un procedimiento establecido que es la propuesta mediante ternas. Entonces, tiene que proponer una terna el alcalde o el gobernador regional y a su vez el consejo municipal o el consejo regional, según sea el caso, tiene que escoger al servidor dentro de estas ternas. Ahora, ¿quién sería el responsable? Si es que estamos en el contexto de una entidad del gobierno regional o local, el responsable sería el que efectúe la designación o la contratación del servidor, sustrayéndose de este procedimiento de propuesta mediante ternas, ¿no? Ese sería el servidor responsable, el que efectúe la contratación e inobserve el procedimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Para Eliana, ¿qué pasa si el secretario técnico remite el expediente como órgano instructor en caso de inhabilitación al jefe inmediato cuando se debió de ser a la Oficina de Recursos Humanos? Perdón, Consuelo, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué pasa si el secretario técnico remite el expediente como órgano instructor en caso de inhabilitación al jefe inmediato cuando debió de ser al recurso humano? A ver, la sanción de inhabilitación como sanción principal se impone a los ex servidores. Para tener la condición de ex servidor quiere decir que al momento de haber cometido la falta ya no tenía vinculación con la entidad y estas faltas generalmente tienen que ver cuando patrocinas después de haber terminado y no pase el año en el que debes de estar sin prestar servicios por la vinculación anterior que has tenido con la entidad, o cuando haces representaciones o asesorías después de haber terminado tu vínculo laboral. Son 4 infracciones que están previstas en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En ese caso, para los ex servidores, la sanción principal es la inhabilitación. En los demás casos, cuando la falta se ha cometido mientras duró el vínculo laboral del servidor, la sanción principal es la de destitución. Entonces, el órgano instructor que debería intervenir sería el jefe de recursos humanos. Ese es el órgano instructor que debe intervenir para la sanción de destitución con sanción accesoria de inhabilitación, y si la inhabilitación fuera la sanción principal, también es la Oficina de Recursos Humanos quien debe intervenir como órgano instructor. Bien, una nueva pregunta para Vanessa. Durante la etapa de investigación, el secretario técnico del PAT
puede o debe poner en conocimiento del imputado por su presunta falta? Es factible que el secretario técnico, como parte de su labor de investigación, pueda solicitar información adicional a la persona que está investigando, a fin de determinar si efectivamente correspondería o no un inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Bien, muchísimas gracias. Una nueva pregunta para Eliana es, ¿qué requisitos debe tener un servidor para ser secretario técnico PAT? ¿Algún curso de especialización? Claro, lo que pasa es que, a ver, estamos ante un rol, o sea, es un rol, una función, una actividad. El papel de secretario técnico no es un cargo específicamente, y en la medida que no es un cargo, no tiene un perfil preestablecido. Por eso es que se establece en el reglamento de la Ley de Servicio Civil y en la directiva del PAD que de preferencia tiene que tener formación legal, pero no hay un perfil establecido sobre los requisitos precisamente porque es un rol, digamos, la actividad como secretaria técnica no es un cargo. Y en la medida que no es un cargo no tiene requisitos específicos, pero sí de preferencia se establece que debería ser un servidor o servidora con formación legal. Bien, muchísimas gracias por esta respuesta. Una nueva consulta para Vanessa. En caso de una sanción de suspensión, ¿el órgano instructor determina los días de suspensión o solo de manera general recomienda suspensión de 1 día a 12 meses? Okay. En el caso del órgano instructor, cuando a él corresponde emitir el informe del órgano instructor, sí es necesario que recomiende un periodo de tiempo. Es decir, podría decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a la gravedad del hecho que ha sido materia de imputación. Bien, muchísimas gracias. Una nueva consulta para Eliana. ¿Qué sucede con el plazo ya transcurrido del PAT cuando el Tribunal del Servicio Civil ha dispuesto que se retrotraiga el PAT a la fase instructora? Esto estamos hablando de los plazos de prescripción. A ver, los plazos de prescripción depende del momento al que se retrotraiga el procedimiento. Hay 2 plazos de prescripción, que es para el inicio y el plazo de duración del procedimiento. Si el procedimiento al declararse nulo se retrotrae al momento de la precalificación, quiere decir que el plazo que va a reanudar su curso es el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento. Entonces, por ejemplo, si ya habían transcurrido 10 meses y quedan 2 meses, este es el plazo con el que ahora se va a contar para volver a iniciar el procedimiento, en el supuesto de que este sea declarado nulo hasta la etapa de precalificación. Si se declara la nulidad solo de la sanción, solo de la resolución que impone la sanción, y el procedimiento se retrotrae hasta el momento previo a la emisión de esta resolución, entonces el plazo de prescripción que va a reanudar su curso es el plazo de duración del procedimiento. El plazo de inicio sigue intacto. El único plazo que se reanudaría es el plazo de duración. También el supuesto de duración es 1 año. Supongamos que emitieron la sanción a los 11 meses, bueno, entonces quedaría 1 mes para volver a imponer la sanción, en el supuesto del plazo de duración del procedimiento. Perfecto. Una nueva consulta para Vanessa. ¿Podría definirnos con ejemplos en qué casos se contemplan los casos de PAT que debe sancionar el titular de la entidad cuando son de índole institucional? Ok, en principio, el titular de la entidad participa en aquellos casos donde se ha propuesto como sanción la destitución, dada la gravedad de esta sanción. Ahora, respecto a la falta en específico, eso depende de cada caso en particular, cuál es el hecho y cuál es la falta que se ha atribuido.
Esas están previstas como se desarrolló tanto en la Ley del Servicio Civil, específicamente en el artículo 85 y en el reglamento en su artículo 98. Perfecto. Una consulta para Eliana. ¿En qué etapa del procedimiento administrativo disciplinario el servidor puede solicitar una intervención oral? Luego de que le notifican el informe final de instrucción, cuando se le notifica, digamos, el resultado de todo lo que se ha recabado en la etapa de instrucción, esto a través de la notificación del informe final de instrucción, a partir de ese momento, él puede solicitar el uso de la palabra para que se realice un informe oral. Perfecto. Muchas gracias por esta respuesta también. Una consulta para Vanessa. Dice, si la denuncia o en los casos de nulidad de un acto administrativo emitido por la máxima autoridad de la entidad, la misma que remite la documentación directamente a la Secretaría Técnica, mas no remite al jefe de recursos humanos, la pregunta es, ¿desde qué fecha se empieza a contabilizar el plazo de prescripción si el jefe de recursos humanos recién 6 meses después que tomó conocimiento la Secretaría Técnica a el ST? Okay. En este caso, ya el Tribunal del Servicio Civil ha emitido un precedente de observancia obligatoria en el que se señaló que la Secretaría Técnica no es una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario. Las únicas autoridades son el jefe inmediato, el jefe de RH y el titular de la entidad. Por ende, cuando toma conocimiento la Secretaría Técnica del hecho presuntamente infractor, desde allí no se computa el plazo de prescripción, sino después de transcurrido, como lo refería en la pregunta, de esos 6 meses a partir de la fecha en la cual la ORH tomó conocimiento de este hecho. Entonces, desde esa fecha se contabiliza el plazo del año de prescripción. Perfecto. Una consulta más para Eliana. ¿El órgano sancionador puede corregir los errores que contiene el informe de órgano instructor en cuanto a que no se pronunciaron sobre el descargo del servidor? Bueno, yo no lo llamaría en realidad una corrección del informe, porque el informe como tal contiene una recomendación, ya está emitido, digamos, no se va a volver a emitir otro informe, ¿no? Lo que sí tiene que hacer el órgano sancionador, en la medida que es quien va a decidir si se impone la sanción o no, es al momento de emitir la resolución de sanción, si es que advierte, por ejemplo, que se ha omitido emitir pronunciamiento sobre los descargos, entonces en la resolución de sanción puede, digamos, subsanar ese error, ¿no? Y emitir pronunciamiento valorando los elementos de descargos para que después de la valoración conjunta e integral, tanto de los elementos de cargo como de descargo, pueda determinar si impone la sanción o no, ¿no? Entonces, no va, digamos, a corregirse el informe porque no es que se va a emitir un nuevo informe, pero sí el órgano sancionador, ya sea que emita la resolución sancionando o absolviendo, puede subsanar los errores que él advierta o las omisiones en las que se haya podido incurrir, ¿no? Siempre que esto, ojo, no vulnere el derecho de defensa, porque puede pasar, no sé, que en la etapa de instrucción se olvidaron de efectuar el juicio de subsunción, ¿no? No señalaron por qué razones, es que el hecho se subsumiría en la falta, entonces recién lo hace el órgano sancionador al momento de imponer la sanción, ya eso no es válido, ¿no? Porque ya ahí sí se estaría afectando el derecho de defensa del servidor, ¿no? Se estaría variando o agregándose un elemento que no fue contenido en el acto de imputación de cargos. Entonces, en la medida que no se genere la afectación al derecho de defensa, se pueden superar estas omisiones, pero si ya va a haber alguna variación en la imputación, entonces eso no es posible. Perfecto, muchísimas gracias por esta respuesta también. Una consulta para Vanessa. Pregunta, en un gobierno local, el titular de la entidad decían que es la máxima autoridad administrativa. En ese sentido, ¿vendría a ser el gerente municipal o el alcalde? Okay. Específicamente en el reglamento de la Ley del Servicio Civil señala a qué deberíamos entender como máxima autoridad administrativa.
y de manera puntual establece que para efectos de los gobiernos locales, la máxima autoridad administrativa es el gobernador, no es el alcalde, porque ese es el representante de la entidad, pero sí es el gerente municipal. Es la única autoridad que actúa como la máxima autoridad administrativa. Una consulta más para Eliana. ¿El secretario técnico puede declarar la prescripción de un procedimiento administrativo disciplinario? El secretario técnico lo que hace es emitir su informe, ¿no?, con el cómputo del plazo de prescripción al titular de la entidad, y es el titular de la entidad quien finalmente declara la prescripción. Perfecto. Para Vanessa, ¿qué pasa si el administrador investigado obstaculiza la notificación? Bueno, habría que determinar en principio a qué se refiere con obstaculización, porque en realidad hay todo un procedimiento definido para la notificación de los actos administrativos que están regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En principio, se va a notificar a la dirección que éste haya consignado en su expediente. En caso no se pueda notificar en esa dirección, se puede recurrir a la dirección que está en el Documento Nacional de Identidad. Y si pese a ello tampoco se puede hacer la notificación en esta dirección, se puede recurrir a los edictos. Entonces, si la normativa ha establecido que en caso no se pueda encontrar, por ejemplo, la dirección del servidor investigado, sí hay formas para poder hacerle que tome conocimiento del mismo a través de diferentes medios. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí tenemos dos consultas en una para Eliana. La primera, ¿hay algún formato o contenido mínimo para hacer una denuncia? Y la segunda es, si el denunciante es un servidor público que es el perjudicado por alguna negligencia en la misma entidad, ¿la denuncia la hace directamente a la Oficina de Recursos Humanos o tiene que hacerlo por mesa de partes de la entidad? Hay un formato de denuncia contenido en la directiva del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces pueden utilizar ese formato. Ojo, no es obligatorio, no es vinculante, ¿no? O sea, digamos, la comunicación de un hecho infractor puede realizarse a través también de un documento interno, de una denuncia, de un reporte. Ese formato pueden seguirlo, pero no es obligatorio. No es que si no lo presentan conforme al formato no se va a tramitar. No, ojo. Ahora, si es un servidor al interior de la entidad quien va a efectuar la denuncia, puede efectuarlo también ante la Oficina de Recursos Humanos, quien tiene la obligación de recibirla y luego derivarla a la Secretaría Técnica. Hay que tener en cuenta que en la Ley del Procedimiento Administrativo General se establece la obligación de recibir los escritos o las comunicaciones que puedan presentar los administrados y luego derivarlas a las áreas competentes. Entonces, no se puede negar la recepción de una denuncia, ¿no? Entonces, sí podría hacerlo el servidor ante la Oficina de Recursos Humanos. Perfecto. Una consulta para Vanessa. Si la entidad incurrió en error al momento de tipificar la falta imputada al servidor en el acto de inicio PAT, ¿se puede rectificar ello con una resolución o se debe declarar la nulidad de dicho acto? Sobre esto también el tribunal ha emitido un precedente. En caso se haya dado un vicio en el acto de imputación de cargos, hay que tener en cuenta que nuestro precedente señala, si se va a agregar un nuevo hecho, pero este no va a agravar la sanción, por ejemplo, si el procedimiento comenzó con una suspensión y este nuevo hecho es grave, implicaría, por ejemplo, una sanción de destitución, allí sí se debe de volver a iniciar un procedimiento disciplinario. No es posible en este caso poder ampliar los cargos. Pero en el supuesto de que este nuevo hecho se vincule con el primero que se inició y no va a agravar la imputación, sí es factible que pueda llevarse a cabo una ampliación de cargos. Y ahora aquí es muy importante considerar que esta ampliación de cargos sí debe ser notificada nuevamente al servidor investigado a fin de garantizar su derecho a la defensa respecto a esta ampliación y también para que él pueda presentar los medios de prueba que considere pertinentes para su defensa. Perfecto, muchas gracias. Para Eliana, ¿todas las faltas del Código de Ética son faltas graves posibles a la sanción de destitución y por ende de inhabilitación?
No hay un establecimiento taxativo de la correspondencia de las faltas con las sanciones y tampoco de las infracciones con las sanciones de la Ley de Servicio Civil. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vemos el catálogo del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, se establecen todas las faltas que son pasibles de las sanciones de suspensión o destitución. Entonces, por ejemplo, para esas faltas puede imponerse cualquiera de las dos sanciones, suspensión o destitución. Eso va a depender de la gravedad del hecho y de la valoración de los criterios de graduación de la sanción. En esa línea, dentro de las faltas previstas en la Ley del Servicio Civil, en el artículo 85, está la falta prevista en el literal Q. El literal Q se remite a las demás faltas previstas en la ley. Este literal se efectúa la imputación en concordancia con las infracciones a la ley del Código de Ética. En consecuencia, las infracciones a los principios, deberes o prohibiciones previstos en la ley del Código de Ética pueden ser sancionados tanto con suspensión como con destitución. Entonces, eso va a depender de qué tan grave sea el hecho que se haya cometido y de acuerdo a la valoración de los criterios de graduación de la sanción. Pero no significa que únicamente pueda imponerse la sanción de destitución. No, puede imponerse también la sanción de suspensión en concordancia con el literal Q del artículo 85. Y esto está también desarrollado en la resolución de sala plena 006-2020. Perfecto, muchas gracias. Para Vanessa, si el órgano sancionador decide modificar la sanción de suspensión a una amonestación escrita, ¿puede imponer la sanción o tiene que devolverlo al órgano instructor y adecuarse a la competencia establecida? En estos casos, sí es factible que el órgano sancionador se pueda apartar de la recomendación que ha efectuado el órgano instructor. Por ejemplo, en caso que el órgano instructor haya propuesto como sanción la suspensión y cuando llega este informe, el órgano sancionador advierte que los hechos son de menor gravedad y que no correspondería a este tipo de sanción, sí es factible que pueda disminuirla a una amonestación escrita. Pero ¿cuál es el punto crucial aquí? Que esa diferencia o ese cambio, esa variación de sanción a una de menor gravedad debe estar debidamente sustentada. No implica que sea solo una decisión sin mayor fundamento, sino que el órgano sancionador debe señalar de manera específica por qué ha graduado o por qué considera que ese debe ser la sanción impuesta. Ahora bien, lo que sí no está permitido es que se pueda aumentar la sanción. Es decir, si el procedimiento comenzó con la sanción de suspensión, esto quiere decir que el órgano sancionador solo está habilitado a poner la sanción de suspensión, que puede ser desde un día hasta los 12 meses, pero no podría imputar como sanción la destitución, porque para la destitución ya hay órganos competentes predeterminados por la ley. Perfecto, muchas gracias por esta respuesta. Para Eliana, la propuesta del periodo de sanción del órgano instructor debe fundamentarse en los criterios del artículo 87 de la Ley 357. Sí, sí es necesario. A ver, cuando se inicia el procedimiento y se emite la resolución de inicio, se va a identificar la sanción, digamos, que tendría que imponerse. En esa etapa inicial, cuando recién se apertura el procedimiento, no es necesario señalar un número de días de manera concreta, porque el procedimiento recién se está iniciando y en base a la información que se recabe, luego se podrán analizar los criterios de graduación de la sanción. Entonces, en esa etapa inicial no es necesario señalar el número de días o meses. Sin embargo, cuando se emite el informe final de instrucción, que ya tiene el resultado de todo lo que se ha recabado en la etapa de instrucción, en ese informe final de instrucción sí tiene que identificarse una sanción concreta. Y esta sanción concreta parte del análisis de todas las circunstancias del caso y de las condiciones del servidor.
Para esto tienen que analizarse cada uno de los criterios de graduación de la sanción que resulten aplicables al caso. Y en base a la valoración de estos criterios de graduación de la sanción, se arriba a una sanción concreta. Perfecto. Una consulta más para Vanessa. El secretario técnico es quien debe emitir pronunciamiento de un recurso de reconsideración interpuesto con la imposición de una sanción. A ver, el recurso de reconsideración implica que la autoridad que emitió la sanción reevalúe el caso para determinar si efectivamente confirma o no esa sanción. Entonces, considerando que las autoridades que participan en el procedimiento son el jefe inmediato, el jefe de ORH o el titular de la entidad, son en estas tres autoridades en las que va a recaer la facultad para poder resolver el recurso de reconsideración. Perfecto. Para Eliana, en los casos donde un servidor se encuentre detenido, ¿dónde se le debe notificar el inicio del PAT? Claro, esa es una circunstancia que, digamos, imposibilita porque el domicilio en el que tiene el servidor, bueno, evidentemente no está residiendo en ese momento, ¿no? Ahora, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la notificación personal debe efectuarse en el domicilio que conste en el expediente. Si no consta un domicilio, en el domicilio que conste en su DNI, y si es que no hubiera, mediante publicación. Estamos en el primer supuesto del domicilio que conste en el expediente. Lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General es que si la notificación no puede practicarse directamente con el administrado al que se va a notificar, puede dejarse, digamos, a la persona que se encuentre en ese momento, ¿no? O sea, con quien se entienda la diligencia. Entonces, digamos, las personas o los familiares del servidor que podrían encontrarse en ese momento en su domicilio serían quienes tendrían que recibir la notificación. Otro punto importante es, bueno, si no hay nadie en el domicilio, supongamos que esta persona no tiene familiares, lo que establece el todo de la LEPAG es que la notificación, cuando no se encuentra nadie, tiene que efectuarse bajo puerta, ¿no? Esas son las modalidades, digamos, que están previstas en el todo de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Perfecto. Para Vanessa, respecto al sector salud, los servidores de los CLAS, de los comités locales de administración de salud, ¿pueden ser sancionados teniendo en cuenta que pertenecen al decreto legislativo 728? Ok, el régimen del servicio civil, específicamente su régimen disciplinario, sí comprende a los servidores que están bajo el régimen 728. Entonces, si estas personas que trabajan en los CLAS pertenecen al régimen del 728, sí podrían ser pasibles de sanción. Perfecto. Para Eliana, ¿quién y en qué momento se solicita la conformación de la comisión ad hoc por Consejo Municipal para sancionar a funcionarios públicos en los gobiernos locales? Bueno, cuando se emite el informe de precalificación, en el caso de funcionarios, se identifica al órgano instructor y de acuerdo a eso también al órgano sancionador. Entonces tendría, después que ya se ha identificado el funcionario, el hecho y se emite el informe de precalificación, desplegarse las acciones tendientes para la conformación de la comisión según sea un funcionario del gobierno local o gobierno nacional, ¿no? Perfecto. Para Vanessa, respecto a la prescripción, se conoce que el inicio del PAT suspende el plazo de prescripción de 3 años y en mérito a ello se tiene un nuevo plazo para resolver el PAT. Sin embargo, si no se resuelve dentro de ese plazo y prescribe, ¿se vuelve a reanudar el plazo de los 3 años? Ok, a ver, aquí es importante señalar. Entiendo de la pregunta es que pasaron, antes de los 3 años se inició el procedimiento, ¿ok? Y el procedimiento ha excedido el plazo del año de duración, es decir, se inició con la notificación, se emitió el acto de sanción y ha transcurrido más de un año. Si ya se configuró ese plazo de prescripción, ya no es posible que, por ejemplo, en el caso que señala, se aplique el plazo de prescripción de los 3 años.
Entonces, basta que se configure uno de los plazos de prescripción para que la entidad ya no pueda ejercer su potestad administrativa disciplinaria. Perfecto. Para Eliana, ¿se debe considerar el descargo de un servidor que lo presenta antes de que se inicie y notifique el inicio del PAT o antes del informe de precalificación? Bueno, partamos de la idea de que estar sometidos a una investigación, a un procedimiento, de hecho, la sola circunstancia de que se interponga una denuncia ya es un acto gravoso para el servidor, ¿no? Entonces, es probable que el servidor, digamos, en el afán de evitar que se le instaure un procedimiento, quiera aportar elementos a la investigación previa, quiera presentar escritos, ¿no? Es como que antes de que me inicies el procedimiento, ten en cuenta esto, ¿no? Entonces, no existe una prohibición de que pueda presentar escritos que considere convenientes para las indagaciones preliminares o previas si es que tiene conocimiento de que se ha interpuesto una denuncia en su contra. Y eso tendrá que ser valorado por el secretario técnico al momento de emitir su informe de precalificación, ¿no? Digamos, no puede limitarse este ejercicio o esta facultad que ejerce el servidor de presentar alegaciones o determinados argumentos ante una denuncia que se sigue en su contra, ¿no? Sí es posible. Perfecto. Una pregunta para Vanessa. La prescripción la declara el titular de la entidad, que de acuerdo al reglamento de servir sería la máxima autoridad administrativa para el sistema de gestión de recursos humanos. Efectivamente, quien declara la prescripción es el titular de la entidad. Pero previamente a ello, el secretario técnico, de acuerdo a la Directiva de Procedimiento Administrativo Disciplinario, es quien debe informar al titular de la entidad que se han cumplido los plazos de prescripción, ya sean los plazos de inicio o como el plazo de duración. Y además deberá derivar el expediente al mismo titular para que él pueda emitir la respectiva resolución declarando la prescripción y a la par también el deslinde de la responsabilidad administrativa disciplinaria para que se pueda investigar a aquellos servidores que hayan podido incidir en esta prescripción. Perfecto. Eliana, si se identifica una falta pasible a suspensión y la falta lo comete cuando el servidor tenía vínculo laboral, pero a la fecha, durante la investigación, el trabajador ya no tiene vínculo laboral con ninguna entidad del Estado, ¿se continúa con la suspensión o se tendría que proceder a inhabilitación? No, la inhabilitación es una sanción accesoria a la destitución. Si no se impone la destitución, no se puede imponer de manera accesoria la inhabilitación. La sanción de inhabilitación se impone como sanción principal solo en el caso de exservidores. Ahora, ¿qué pasa si se inicia el procedimiento, se impone la sanción de suspensión y el servidor pues ya no está laborando en la entidad, ¿no? No hay ningún vínculo que suspender porque ya no presta servicios? En ese supuesto, la sanción de suspensión tiene como efecto que sea registrada en el legajo del servidor. Ya no puede ejecutarse porque ya no presta servicios en la entidad, pero sí se anota en su legajo, ¿no? Perfecto. Para Vanessa, en el ámbito disciplinario, ¿podría indicar un ejemplo de una falta permanente para efectos del cómputo de prescripción? Claro. Uno de los ejemplos clásicos para poder entender este tipo de infracción está referido al trabajar bajo el influjo de documentación falsa. Esta es una conducta irregular que se va extendiendo en el tiempo, porque el servidor puede estar trabajando bajo dicha documentación por 1 año, 2 años, 3 años. Inclusive se ha advertido que hay personas que están 10, 15, 20 años bajo el influjo de dicha documentación. Entonces, aquí advertimos que esa conducta irregular se ha venido manteniendo de manera extensiva durante todo ese periodo. Entonces, ¿cuándo computamos aquí el plazo de prescripción? Desde que cesa esta conducta infractora, que sería cuando se puede estar desvinculando a esta persona y de ahí ya podemos iniciar este cómputo del plazo de los 3 años. Perfecto. Para Eliana, en el caso de la resolución de inicio de PAT, ¿cómo se considera la prescripción?
Ejemplo, si la resolución de inicio salió dentro del plazo, es decir, dentro del año de conocida la falta, pero la notificación se realizó días después del acto resolutivo de inicio del PAT, ¿se considera prescrito? Sí. El plazo de prescripción para el inicio del procedimiento se suspende únicamente con la notificación de la resolución de inicio, no con la emisión. Entonces, puede que se haya emitido la resolución dentro del plazo, pero si ésta no ha llegado a ser notificada, entonces el plazo de prescripción sigue corriendo. Estamos ante el plazo de inicio, ojo, El plazo de duración diferente, tiene otra lógica. Si vemos la resolución de sala plena del año 2016, el plazo de duración del procedimiento, ese sí se computa solamente hasta la emisión de la sanción, así lo establece la Ley de Servicio Civil. Ahí sí es hasta la emisión. Pero el plazo de inicio, el plazo de prescripción para iniciar el procedimiento sí requiere necesariamente que se haya producido la notificación. No basta la emisión, sino que tiene que haberse notificado el acto. Perfecto. Una consulta más para Vanessa. Si el secretario técnico recomienda amonestación escrita y el órgano instructor decide archivar el PAT y éste quiere apartarse de la recomendación del secretario técnico, ¿cómo puede proceder para archivar? Ok. Efectivamente, el secretario técnico deriva a la autoridad instructora el informe de precalificación. Y efectivamente, la autoridad instructora tiene la competencia para poder archivar el caso de considerar que no hay medios de prueba suficientes para iniciar el procedimiento disciplinario. Entonces, sí, efectivamente, el órgano instructor tiene esa competencia. Perfecto. Para Eliana, cuando se trata de la falta de entrega de cargo, el servidor no realizó su entrega de cargo dentro del plazo establecido y por lo tanto el servidor ya no tiene vínculo con la entidad. ¿Cómo debe ser tratado? ¿Como servidor o como ex servidor? Poniéndonos en la figura de que la condición de servidor o ex servidor se adquiere al momento de la comisión de la falta. Como servidor. Como servidor, las faltas pasibles de ser imputadas como ex servidor están previstas en el tubo de la LEPAG. Lo puedo buscar ahora. Estaban en el artículo 264, pero no sé si se ha movido el orden. Esas son las faltas que son posibles de imputar a título de ex servidor. Pero la falta de entrega de cargos sí es como servidor. Claro, ya digamos, es una obligación que se genera por el término de la relación laboral, pero no es que se comete después de terminada la relación, porque en la medida que tiene todavía la obligación de efectuar la entrega de cargo, dame un segundo, para señalar con mayor precisión las faltas. Ya, las faltas que se cometen en condición de ex servidor son las previstas en el artículo 262 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esas son, digamos, las faltas pasibles de imputación en condición de ex servidor, ¿ya? Que tiene que ver con representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo grado de participación durante su actividad en la entidad, asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad, realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. Esas son 262 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Perfecto, muchísimas gracias por esta respuesta también. También tenemos otra consulta. ¿A qué área de Servir podemos escribir para solicitar información o capacitación? Los invito a que puedan escribirnos a imagen@servir.gov.p para que podamos orientarlos respecto de la información o capacitación que ustedes deseen recibir en sus entidades por parte de los equipos técnicos de la entidad. Muy bien.
Este ha sido el momento de preguntas y respuestas en el cual nos han apoyado Vanessa Dávalos y también Eliana Torres, a quien les agradecemos por esta participación. Y a continuación, quiero invitar ya para el cierre de nuestro webinar, el proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil, al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Guillermo Valdivieso Paiva, quien ha tenido la deferencia de acompañarnos esta tarde también. Adelante, por favor. Gracias, Consuelo. Estimados participantes, al concluir este importante webinar sobre el proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil, quiero agradecerles su participación y su compromiso por fortalecer sus conocimientos en esta materia crucial para el buen funcionamiento del servicio público. Hoy hemos profundizado en los principios del régimen disciplinario, las faltas y sanciones, las autoridades competentes y los plazos de prescripción, aspectos que son fundamentales para asegurar una gestión pública eficiente, transparente y responsable. Asimismo, hemos revisado el rol esencial de la Secretaría Técnica del proceso administrativo disciplinario y las fases que conforman este proceso que nos permitirán aplicar procedimientos con mayor claridad y precisión en nuestras instituciones. Es importante destacar que además de conocer los recursos impugnativos, también hemos podido comprender los requisitos necesarios para garantizar la admisibilidad de los recursos de apelación, fortaleciendo de esta manera la protección de los derechos de todos los servidores civiles. Confío en que esta jornada de aprendizaje será un impulso para continuar mejorando la calidad del servicio que brindamos a la ciudadanía y garantizar que las actuaciones en el marco del régimen disciplinario sean siempre justas y en línea con los principios de la Ley del Servicio Civil. Les agradezco nuevamente por su participación activa y les invito a seguir trabajando juntos por una administración pública cada vez más íntegra y profesional. Muchas gracias a todas y a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Guillermo Valdivieso Paiva, por estar esta tarde con nosotros. Y bien, no me queda más que agradecerles su participación en el webinar El procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil, y los invito a que revisen nuestro chat donde acabamos de dejar un enlace para que ustedes puedan responder una encuesta de satisfacción que nos ayuda a mejorar para ustedes. Los invito a que visiten nuestra página web y también nuestras redes sociales de manera continua, porque esta semana y la próxima tenemos novedades para ustedes como cursos MOOC, foros y otros que hemos preparado en diversos temas relacionados con la gestión del recurso humano. Así que muchísimas gracias por esta jornada y hasta pronto.